El programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio, nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a tocar nuevamente la consulta popular, un tema que, una vez autorizado por el Consejo Nacional Electoral, ya prácticamente a todas las organizaciones políticas que se inscribieron, arrancará en el mes de enero del año 2018 la campaña electoral. La convocatoria está hecha para el día 4 de enero y es obvio que la academia y precisamente la Universidad San Gregorio, con su carrera de Derecho, tiene que tratar de buscar que la comunidad se empape del contenido de sus preguntas y sepa qué responder el día de las elecciones, el día de la consulta popular, por el sí o por el no a las 7 preguntas realizadas por el presidente Lenín Moreno. Por ello, nuestro compañero Alberto Vélez, que siempre nos acompaña, estará también en este programa. Y el invitado para este día es precisamente alguien quien es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, título otorgado por la Universidad Estatal de Guayaquil. Es abogado de los tribunales por la misma universidad, es doctor en jurisprudencia también por la Universidad de Guayaquil, ha participado en diplomados del programa del Instituto Nacional de Jueces en Estados Unidos, ha tenido un posgrado de especialidad de arbitraje y mediación en la Universidad de Guayaquil, tiene un posgrado en la Universidad de Salamanca en la especialidad de Derecho Constitucional, tiene su registro de grado académico de 4º nivel en el CENESID, ha desempeñado altísimas funciones como magistrado del Tribunal Constitucional del Ecuador, hoy Corte Constitucional y hoy jueces según la Constitución, ha sido diputado nacional en el Congreso Nacional del Ecuador, hoy llamado Asamblea Nacional, es fundador y exdirector ejecutivo del Observatorio de Derechos y Justicia y adicional a ello es árbitro de la Cámara de Comercio de Guayaquil desde el año 2007 hasta la presente fecha. Es un hombre que hace opinión pública permanentemente, es conferencista en muchos eventos nacionales y para nosotros como universidad es un grato honor tener al doctor Enrique Herrería Bonet, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy gentil por estar aquí, es un honor estar en una universidad tan importante. Gracias, Enrique. Alberto. Un placer encontrarnos con un hombre público trascendente que ha marcado la historia política de nuestro país con su presencia y con sus aciertos. El doctor Enrique Herrería Bonet nos place aquí en la academia, en la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, tenerlo y será también un gusto entrevistarlo. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a entrar directo al tema de este programa, la consulta popular. Esa consulta del 4 de febrero del 2018 será una forma para que los ecuatorianos que han hecho una oposición permanente durante estos 10 años o aquellos que no lo hicieron pero hoy están absolutamente convencidos de los graves errores y actos de corrupción del gobierno de Correa. Diríamos, ¿votaremos en contra de Correa o será precisamente votar por el licenciado Lenín Moreno? ¿Cuál es entre esas dos facciones o hay una tercera vía que los ecuatorianos debemos sí votar por esa consulta popular? El grupo de amigos del expresidente de la República, Rafael Correa, ha sostenido de que no procede esta consulta popular. Parecen olvidar que el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana tiene el núcleo fundamental de lo que es la democracia. Dice el artículo 1 de la Constitución que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es fuente de toda legitimidad, de toda autoridad. En consecuencia, cuando el presidente Moreno llama al pueblo ecuatoriano, al pueblo soberano, al constituyente originario, eso de ahí es el pueblo soberano, a que se pronuncie respecto o de actos trascendentales o de textos normativos para reformar la Constitución o incluso podría ser sobre normas secundarias, está cumpliendo un principio fundamental en la democracia, que es escuchar la opinión del pueblo. Lo que ocurre es que no lo entendió eso el expresidente Correa y realizó reformas constitucionales a través de las llamadas enmiendas que no procedían porque no se escuchó la voz del pueblo. Lo que está haciendo ahora el presidente Moreno es rectificar los procedimientos anómalos en que incurrió el expresidente de la República a través de una asamblea
Nacional dominada por Alianza País, para que ahora sea el pueblo el que se pronuncie sobre cosas trascendentales. Creo que es procedente. Correcto. Entonces, muy bien, tenemos ya una opinión de que es realmente procedente esa consulta y de paso la Constitución le permite al primer mandatario poderlo hacer. Pasamos entonces enseguida, de acuerdo a la Constitución, al procedimiento, la Corte Constitucional. Ya usted mencionaba que había una Asamblea Nacional mayoritariamente correísta y por eso se hicieron esas enmiendas cuando debió haberse hecho consulta popular. El presidente actual, Lenín Moreno, en la vía de aplicar correctamente la Constitución, hizo la consulta popular, hizo el pedido a la Corte Constitucional para obtener la constitucionalidad de las preguntas. La omisión del cumplimiento de respuesta sobre la constitucionalidad o no dentro del término que establece la Constitución dio paso para que el presidente envíe a la Corte, al Consejo Nacional Electoral. ¿Es o no correcto la toma de decisión del presidente de la República sin el informe de constitucionalidad de la Corte? Es un acto legítimo de gobierno. El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le dieron nombres tan largos a todos los cuerpos normativos, pues es la ley que hace en relación a la Corte Constitucional. En su inciso final establece un término de competencia para que en ese caso específico pueda resolver la Corte Constitucional. Cuando me refiero a término de competencia significa que si en ese término máximo de 20 días ellos no resuelven, pierden la competencia. Ya no podían ellos entrar ni a conocer, peor a resolver ya cuando habían perdido la competencia, es lo que se llama en derecho procesal, la preclusión. Había culminado la posibilidad de que ellos conozcan y resuelvan. Por lo tanto, allí quedaba, porque además así lo dice el propio artículo del 105, de que si no dan su dictamen en ese término improrrogable de 20 días, ya se entendía que estaba aprobado la consulta. Tú fuiste magistrado, como se llamaban, del Tribunal Constitucional, hoy se llaman jueces, y de la Corte Constitucional, ya no del Tribunal. Tú señalaste que la Asamblea en el periodo pasado tuvo una mayoría correcta. Los orígenes de esta Corte Constitucional actual son correístas y eso hizo que precisamente no dieran el dictamen dentro del término que señala la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Siempre nos quedaremos con la duda de que si se equivocaron. ¿Por qué razón puede haber la equivocación? La Corte Constitucional dijo de que ellos no estaban sometidos a ese término fatal de 20 días porque habían dictado un reglamento de sustanciación de trámites en el cual ellos podían prorrogar, hacer mucho más flexibles los plazos. Pero ahí también estaban ellos mismos. El organismo que es el custodio del respeto a la norma constitucional le estaban infringiendo, porque el artículo 425 de la Constitución establece lo que se llama el principio de jerarquía normativa. Primero la Constitución, instrumentos internacionales, leyes, etc. Por debajo de las leyes están los reglamentos y también la Constitución dice que los reglamentos no pueden alterar ni contradecir la norma superior, que esto es la ley. En consecuencia, al haber dictado un reglamento que contravenía lo establecido en la ley, estaban contrariando una disposición, no solamente de rango inferior como es la ley, sino contrariando principios de la propia Constitución de la República. Por tanto, yo creo que la confusión estaba allí, en que creían que tenían esa posibilidad. Pero la otra cosa que me parece también que es una equivocación, imaginémonos, porque así lo decían asambleístas de Alianza País, que la Corte Constitucional no podía dar el dictamen aprobatorio de la consulta porque ya ellos, en la vez anterior en las enmiendas, fallaron en contrario. No, porque ellos podían decir, la vez anterior nosotros estábamos aprobando un procedimiento ante un poder constituido, esto es la Asamblea, que también es posible. Ahora nosotros estamos rectificando ese procedimiento para que sea el poder constituyente originario el que se pronuncie. No había ni siquiera contradicción. Si no lo hicieron fue por estos errores procesales constitucionales, pero no en lo de fondo. Pero no tiene ese mismo criterio usted que representa precisamente a un
a un tema eminentemente político que representan la tendencia correísta, esa corte, esa composición de la corte? La Corte Constitucional resuelve temas jurídicos políticos. Al tener competencia para interpretar la norma constitucional y resolver los conflictos que pueden derivar de ella, tiene un componente. Sus resoluciones tienen un componente jurídico-político. Lo que sí no debería hacer la Corte Constitucional es un órgano que tenga influencias político-partidistas, que es la impugnación que hacen a la integración de esa Corte, que su gran mayoría tiene un componente de carácter partidista político. Correcto. Doctor, si usted me lo permite, un editorialista del Comercio, un importante editorialista, decía que esta consulta es a la vez una medición de fuerzas, que servirá, dada la votación del pueblo que así lo afirme, para acabar con los rezagos del correísmo. Pero por otra parte, la consulta es también ese llamado al pueblo a expresarse. Es, yo creo, el culmen de la democracia en esencia. ¿Será que las preguntas que han sido planteadas tienen todas un carácter de importancia similar o será que se han formulado preguntas de arrastre como esta de la imprescriptibilidad, por ejemplo, para los ofensores de delitos sexuales contra menores y se han usado estas preguntas para arrastrar las otras en un sentido positivo? ¿Cómo ve usted el equilibrio de las preguntas y eran todas necesarias en el contexto actual, por favor? No, no eran todas necesarias. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el que se refiere a la muerte civil. Esto es aquellos servidores públicos que cometen infracciones, delitos contra la administración pública. Peculado, cohecho, concusión. Eso ya está, por ejemplo, en la propia ley de servidores públicos. Lo que había que hacer era una reforma para agregarle unos delitos que todavía no están contemplados. Eso era todo. Es decir, podía perfectamente cualquier asamblea o congreso ordinario poder hacer la reforma para insertar estos tipos penales. Y viéndola como medición de fuerzas a esta consulta, con lo cual yo había arrancado mi pregunta, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que la consulta va a merecer el respaldo de todos los ecuatorianos, incluso los que tenemos algún tipo de observaciones como esta, que no era necesario consulta para temas que podían ser materia de una reforma legislativa en un periodo ordinario. Bueno, pero vamos a votar. ¿Por qué razón? Porque lo importante aquí, y aspiro que el señor presidente de la República tenga esa vía, de que lo importante es reinstitucionalizar el país. El Ecuador ha vivido 10 años al margen de lo que se conoce como Estado de Derecho. Esto es aquel Estado en que todos estemos sometidos a la norma constitucional o de rango inferior, pero particularmente los servidores públicos, en el propósito de que haya un aseguramiento de los derechos de los ciudadanos, que no sean vulnerados esos derechos por la arbitrariedad del Estado. ¿Cree usted que esta consulta marque un epitafio político contra Rafael Correa Delgado? Yo creo que sí, yo creo que la primera manifestación de que hay un repudio generalizado al comportamiento de Rafael Correa en estos 10 años ha estado por el tránsito que tuvo de 10 días en el Ecuador. 10 días en el que no concitó el interés ni el respaldo, sino de 40 o 50 personas en los sitios a los que concurría. Grupos muy pequeños que no era lo que seguramente él esperaba. La segunda consideración, estamos viendo que durante estos días lo que aparecía ser un acto de incorrecciones, de infracciones penales por parte de servidores públicos, parece que ha sido la norma general en los 10 años del correato, en los cuales es obvio que aparece como principal responsable por las omisiones, para decirlo menos, el expresidente de la República. En consecuencia, los ecuatorianos vamos a votar en las 7 preguntas para reinstitucionalizar el Ecuador, es decir, que haya nuevos estamentos en el país de gobernanza, pero particularmente como una demostración de repudio al señor Correa. ¿Tendrá peso posiblemente este grupo de Correa, este grupo afín, este grupo de los ideólogos, otros le llaman los ovejunos, su convocatoria a decir no a 2 preguntas de las 7 que tiene la consulta popular? No, porque además son las preguntas medulares. Estamos hablando del uno, que para volver al Estado de Derecho nosotros tenemos que tener impregnada en la Constitución la alternancia en el poder. La reelección indefinida
abomina de lo que es la democracia. Por lo tanto, estamos votando los ecuatorianos. Vamos a votar por esa pregunta. La otra... no incidirá, diríamos, no tendrá gran peso la campaña que ellos hagan por el no. Ninguno. Usted está viendo que las respuestas a esas preguntas en particular tienen un altísimo nivel de aceptación ciudadana. Por lo tanto, cualquier tipo de leguleyadas a las que ellos aspiren, imagínese usted que está presentando una acción de inconstitucionalidad contra la consulta. Es una barbaridad porque la acción de inconstitucionalidad se la presenta contra actos normativos, no contra un acto de gobierno fundamentado en la Constitución como lo que ha hecho el presidente de la República. Yo creo que esas dos preguntas son medulares para sintetizar. La una, la no reelección indefinida porque afecta al principio de alternancia democrática. Y la otra, reconstruir la institucionalidad a través de cesar en sus funciones al Consejo de Participación Ciudadana y tener un nuevo consejo. Correcto. Al volver nosotros al siguiente segmento, puesto que nos vamos a unos anuncios institucionales, hablaremos precisamente respecto del Consejo de Participación Ciudadana, sus reemplazos. Ya volvemos con nuestro invitado, que nos responderá mucho sobre este segundo tema. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, el doctor Enrique Herrería. El tema, la consulta popular y obviamente las consecuencias que se van a originar de aquello. Y habíamos señalado que en esta segunda parte íbamos a hablar sobre ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tiene que ver mucho con el tema de la designación de las autoridades, sobre todo de control, que tanto requiere el Ecuador. Enrique, el Ecuador y, pues diríamos, todos los candidatos a la presidencia de la República, a excepción de Lenín Moreno, planteaban que de llegar al poder eliminarían el Consejo de Participación Ciudadana. Moreno nunca se pronunció, pero en cambio ha demostrado ahora su interés en recoger un poco la opinión pública y en la consulta popular planteó la supresión de quienes ahora actualmente, o la sustitución de quienes actualmente conforman el Consejo de Participación Ciudadana por uno transitorio. Y en los anexos se señala que esos 7 miembros responderán a 7 ternas que él enviará a la Asamblea Nacional para que la Asamblea escoja a cada uno de cada de esas 7 ternas que irían. Y nos salta la preocupación. El cuestionamiento de ese Consejo de Participación ha sido de que han sido personas cercanas al régimen, han sido los gobiernistas que pusieron a los funcionarios de control, y eso ha dado pauta para que existan los actos de corrupción que recién comienzan a evidenciarse. ¿Será acaso que los nuevos miembros de este Consejo de Participación, en el caso de ganar el sí a la consulta popular, ahora ya no representarán a Correa, representarán a Lenín Moreno? Sería cambiar de manos, cambiar de dueño a un Consejo de Participación Ciudadana y seguiríamos posiblemente en el mismo statu quo. Hay ese riesgo, es un riesgo real, que lo único que se esté buscando es trasladar la subordinación de este organismo, que lo tenía Rafael Correa, hacia el nuevo gobernante. Es un enorme desafío el que tiene el presidente Lenín Moreno. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros atentos a cuáles son los nombres que van en las ternas. Y además le digo que es muy difícil encontrar 21 nombres que tengan aceptación generalizada en el Ecuador, porque puede ser electo el primero o el segundo o el tercero de los que estén en la terna. Pero también es importante no solamente que sean personas que tengan, por supuesto, los merecimientos académicos, las competencias, sino que sean de reconocida probidad nacional. Y probidad moral. Si se ponen ahí, ya hemos visto que durante los 10 años del Correato, los jóvenes que participaron en el Correato nos exhibían como si fueran barajas de naipes, nos exhibían títulos académicos, PhD por montones,
y no estuvieron a la altura de las exigencias, no solamente en cuanto a la demostración de competencia, sino a probidad, porque quedaron debiéndole al país. En consecuencia, ojalá que el presidente de la República no se equivoque, porque si va a poner ahí como miembros del Consejo de Participación Ciudadana a personas que respondan o a los intereses de su gobierno o incluso llegue a entendimientos con partidos políticos para que haya un reparto de canonjías y trasladar todos los órganos de control a poder de partidos que tengan algún vínculo con el gobierno, al propio presidente de la República, tenga usted la seguridad que el nivel de satisfacción que tenemos los ecuatorianos con el presidente, porque creemos que está en la senda de reinstitucionalizar el país, va a tornar en una enorme indignación que puede poner en riesgo la propia gobernabilidad. Doctor, si usted me persigue, ¿cómo evitamos? ¿Cómo no volvemos a caer en esta situación terrible que se vivió en el Correato, como usted bien lo llama, para tener un Contralor General del Estado que terminó siendo, como lo hemos llamado en este programa, el ratón cuidando el queso? ¿Será acaso que el Consejo de Participación Ciudadana debería de tener esa atribución, y esta atribución debería quizá entregársele al pueblo para que por elección directa quizá elija a quienes van a ser estas nuevas autoridades de control? ¿Cómo cree usted que garantizamos al país que no volveremos a tener este tipo de rateros, de delincuentes, de ladrones allí donde debe estar el candado de la nación? Con programas como este de nivel académico, como ustedes lo llevan y lo conforman, con los respaldos y garantías que se dé a la prensa independiente del Ecuador para que pueda hacer su trabajo de escrutar lo que es la actividad pública en general, para que sea esa prensa independiente la que ha demostrado en estos 10 años de Correato la corrupción que ha caracterizado este gobierno, en el cual se ha elevado casi la corrupción a tesis de gobierno durante 10 años. Bueno, yo creo que de esa manera se puede lograr que el país empiece a buscar rumbo. La otra posibilidad de que a través de elecciones populares, elecciones generales y secretas se pueda designar a estas importantes autoridades tiene un riesgo, porque, para ponerle un ejemplo, un hombre del prestigio que tiene Marcelo Farfán como rector de esta universidad, a lo mejor no tiene las condiciones económicas para competir con un desconocido que va a tener el apoyo, por ejemplo, para decir en algún caso, incluso con dineros procedentes del ilícito y hasta el narcotráfico. Siempre será un riesgo ese tipo de elecciones. Yo creo que debería volverse a que sea el Parlamento, a través de comisiones conformadas por grupos externos, las que hagan una veeduría previa para todas estas designaciones que aseguren que el país vuelva a tener contralores, como por ejemplo Hugo Ordóñez Espinosa al inicio del periodo democrático que vivimos, estoy hablando del año 79. Ese tipo de personas que sean escogidas por Congreso o Asamblea, como se lo quiera llamar. Enrique, pero la consulta popular, y como tú lo señalabas, tendrá un sí mayoritario en que diríamos la respuesta o por el sí a esta pregunta. Pero ya nos indica el anexo que se lo escogerá, diríamos, el siguiente, no el transitorio, el siguiente, en las elecciones de febrero del 2019, y establece una serie de requisitos, como el hecho de que esa persona no tenga ninguna afiliación política en los últimos 10 años y será elegido por votación popular y secreta. Entonces, en el 2019 nosotros nos aprestaremos a escoger a personas que no entendemos cómo se llegarán a promocionar, porque no pueden tener el respaldo de ningún partido político. Entonces, no hay la posibilidad de, ya al aprobar esta consulta, de que sea bajo el mecanismo que tú sugieres y que también muchas ciudadanas han dicho, retomar ese poderío que la Asamblea Nacional debe tener, esa responsabilidad política, porque hoy pues se lavan las manos los asambleístas y dicen, fue el Consejo de Participación Ciudadana, pero sin embargo estamos convencidos y seguros de que deben haber sido los asambleístas mismos, y de hecho algunos de ellos tienen en sus antecedentes que eran asesores de asambleístas famosos y tradicionales que estos 10 años han estado muy cerca del presidente de la República. Entonces, estaremos nosotros prácticamente ante una incertidumbre de quiénes podrían ser esas personas en febrero del 2019 que escojamos por votación secreta y popular. Entonces, ¿qué pasaría? Ese es uno de los problemas que plantea la consulta. Poca meditación para hacer estas preguntas, porque efectivamente
Si no son los partidos políticos los que van a respaldar a quienes van a concursar, ¿de dónde van a provenir esas personas? ¿De qué manera? Que no lo pueden tampoco ni siquiera promocionar, ¿ya? No los pueden promocionar. Pero además otra cosa, hay una afectación a derechos constitucionales, no solamente en el Ecuador, sino que tienen rango de instrumentos internacionales de derechos humanos, que es el derecho para el acceso a los cargos y a las funciones públicas. Esas son las cosas que se plantean. Yo no sé cómo se va a resolver. Tendrán que hacer una consulta a la propia Asamblea Nacional para que una norma de rango inferior sea debidamente esclarecida por los asambleístas o ante la Corte Constitucional, único órgano encargado de interpretaciones constitucionales. ¿O será que no salen con alguna norma que permita que se prorroguen funciones a ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que será declarado transitorio? Puesto que este comenzará, imagínense usted, en febrero del 2018 se hará su designación, o póngale en marzo la Asamblea Nacional. Y hasta el febrero del 2019, en que se harían las elecciones, no tendrían ni 10 meses en funciones. Entonces, por ahí podría ser tal vez la requisa que le sacarán a esto. Es posible, ojalá que cualquier acto que tomen que no esté debidamente sustentado en lo que es la consulta, sea para beneficio de los ecuatorianos, con lo cual pudiera ser conectado eso como una laguna, un vacío de carácter normativo. Pero si lo que se va a intentar es a propósito dejar estas lagunas normativas para poder ser objeto de interpretaciones antojadizas, no sé de qué organismo, ahí van a haber problemas. Ojalá que esa no sea la vía que esté escogiendo o que hayan insinuado los asesores del señor presidente de la República, porque así como nosotros tres somos solamente ciudadanos de a pie, cuya opinión no gravita enormemente en el país, pero creo que interpretamos un sentimiento de todos los ecuatorianos que no queremos regresar al pasado. Lo que queremos es una reinstitucionalización en la cual los órganos de control estén en manos de personas de una gran probidad, el sistema de justicia sea absolutamente independiente, con jueces de una notoria probidad. Ojalá que hacia eso se esté encaminando la intención presidencial. Doctor, ¿no será que el problema radica en estos nuevos poderes del Estado que han sido creados con data reciente, rompiendo el esquema tradicional de Montesquieu y que fuera apoyado por los enciclopedistas franceses Marat, Danton, Diderot? Y este nuevo poder, pues, del Consejo de Participación Ciudadana, quizás sea innecesario, y si retornamos a los tres poderes esenciales, clásicos, básicos, podríamos también un poquito retomar esa capacidad de constituir autoridades de control, pero legítimas, honestas, pulcras, transparentes, prístinas. No es que solamente los sistemas aseguran que haya democracia en los países, sino las personas. Pero este ensayo que se ha hecho en el Ecuador, que es el mismo ensayo que se ha hecho en Guatemala, en Nicaragua, en Venezuela, parte de la Universidad de Valencia. Ustedes que son académicos saben, la Universidad de Valencia es una universidad creo que nace a partir del año 1970, es decir, no es Salamanca, 500 y más años, no es Bolonia, no es Oxford, no es Cambridge, es la Universidad de Valencia, que además es un instituto tecnológico, donde se hace de manera tangencial trabajo de carácter en ciencias sociales, particularmente en derecho. Son esos señores que vinieron de la Universidad de Valencia, Roberto los que han venido con todas estas, Tesio Machado y compañía, con todas estas novedades que dijeron. Rafael Correa es notable lo que decía, es un cambio de época, creo que decía él, y lo de Montesquieu y la división del poder del Estado es un anacronismo, porque ahora el otro día la escuché a la señora Marcela Guiñaga, que antes decía que el poder del Estado es único, representado por el Ejecutivo, por el Presidente de la República, y ahora dice que el señor Lenín Moreno está concentrando en la Presidencia de la República todos los poderes del Estado. Un doble discurso. Un doble discurso, una contradicción manifiesta. Precisamente en el aeropuerto José Martí de La Habana con Roberto Viciano y comentaba mucho sobre el tema de la Constitución ecuatoriana, ¿no? Porque tuve la oportunidad. ¿Y daba alguna explicación respecto de estos líos en que nos ha metido?
Bueno, yo le decía jocosamente, puesto que él también estuvo transitando por Venezuela, estuvo también en Bolivia, y le decía de estos graves problemas a los que nos sometieron prácticamente, ¿sí, no? Porque así se aprobó esta Constitución. Nosotros mantuvimos una línea de oposición a ese proyecto de Constitución, ganó y hoy pues tenemos que respetarla. Sin embargo, nuestro planteamiento era eliminar este Consejo de Participación Social de Control Social, que no se ha podido hacerlo, pero tendrá que en algún momento una nueva conformación de una nueva asamblea, posiblemente buscar la declaratoria de una petición de una asamblea constituyente que nos permita modificar la estructura del Estado. Y en esas consideraciones estábamos precisamente nosotros queriendo saber ese Consejo de Participación transitorio que se designará, diríamos, en marzo del próximo año, 2018. Tendremos entonces a un cambio de fiscal. ¿Merecerá el cambio del fiscal? ¿Merecerá el cambio del contralor subrogante, que era amigo personal del contralor censurado? ¿Que se merecen el cambio absoluto de todos esos funcionarios que están al frente del organismo de control? A pesar de que el Contralor, de manera particular, creo que está haciendo un buen trabajo y además debe tener una carga de trabajo inmensa, que lo agobia, inmensa, no solamente por las cosas que tiene que revisar a diario, sino porque tiene que revisar incluso acciones que había tomado el anterior Contralor Carlos Polit, que únicamente tenían la intención de garantizar impunidad. Debe tener mucho trabajo. Y además le escuché una cosa interesante al actual Contralor. Dijo que debería hablarse de un tribunal de cuentas, con lo cual incluso yo estoy de acuerdo. Él dice 9 personas, yo creo que 3 deberían ser máximo. 9 personas ya es un escándalo. 3 personas porque la responsabilidad del Contralor es tan dura que una sola persona se puede equivocar e incluso puede caer en tentaciones, pero no 3. Claro. Se debería pensar... ¿Hay antecedentes de esos tribunales de cuentas en el Ecuador? En el Ecuador no, siempre ha habido el Contralor, desde que se creó hace, me parece, en los años 30. Sí. Pero creo que es necesario meditar, ¿no?, en una posibilidad a través de una reforma constitucional. ¿Pero en qué país encontramos un antecedente de tribunal de cuentas? No recuerdo. No recuerdo. Perfecto. No recuerdo. Enrique, nos vamos nosotros a otros anuncios institucionales y al volver vamos a hablar sobre la famosa sentencia en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Volvemos enseguida. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos con nuestro invitado, el doctor Enrique Herrería, en este programa de Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio y de su carrera de Derecho. Estábamos hablando precisamente sobre el Consejo de Participación y habíamos destinado este bloque para hablar sobre la sentencia a Jorge Glass de 6 años establecida por el juez que presidía el tribunal, en este caso el carcense, el doctor Flores. Jorge Glass ha dicho que es un preso político. Mi pregunta es un político preso o tiene razón él en de ser un preso político? El artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal tiene la gradación de la participación de las infracciones.
Está ahí el autor directo, este es el que realiza el acto ilícito por sí solo, sin necesaria integración de otras personas. El autor mediato, el coautor, después el artículo siguiente viene la complicidad. El autor mediato es una figura que desde los años 60 fue discutida en Europa, en Alemania particularmente por Klaus Roxin, que dice que una estructura de poder, y eso es el Estado, puede ser una estructura de poder de particulares, una estructura de poder delictivo de particulares, pero en el Estado, una estructura de poder, el que está en la cúspide, el que tiene el control de los actos, el que puede disponer libremente de los que ejecutan el acto, es el responsable. Por lo tanto, a pesar de que no fue debidamente argumentada esta teoría de la estructura de poder en el juicio del señor ingeniero Jorge Glass, no es menos cierto que la conducta de él estaba adecuada a esto establecido en el artículo 42 del COIP, que es la autoría mediata. En consecuencia, la sanción contra él ha sido, en este caso particular, ha sido ligera, pero ya en los otros casos que se están investigando, que son por delitos mayores, yo creo que también va a haber la sentencia correspondiente y como el Código Orgánico Integral Penal establece la acumulación de penas hasta 40 años, si es que no hay nada en absoluto que vaya a torcer la recta administración de justicia, tendremos al señor Glass en la cárcel por mucho tiempo. Enrique, tú mencionas de que se está investigando. Los delitos por los que ha sido sentenciado no fueron una investigación hecha en el país, fue producto de una investigación de periodistas. Es decir, el periodismo internacional, en la cual creo que también hubo algunos periodistas ecuatorianos, pero en todo caso, el país, las autoridades no han hecho absolutamente ninguna investigación. Es desde afuera que nos ha permitido tener elementos de convicción para que pueda llegarse o arribarse a esa sentencia. ¿Cómo podremos tener seguridad de que se pueda seguir investigando o investigar por primera vez en el Ecuador no solo los actos de Jorge Glass, sino del resto de servidores y funcionarios públicos? Como no tenemos esa certeza, es que se hace necesario el triunfo de la consulta popular, porque tú señalas con todo acierto. ¿Cómo conocimos, para comenzar, el señor ese de la Federación de Fútbol, Luis Chiriboga, llevaba una vida opulenta de un multimillonario, estaba en el jet set internacional, un jeque árabe, y no trabajaba, no tenía ninguna actividad conocida? Bueno, a través de la investigación que hizo la fiscal norteamericana, se conoció el FIFA Gate, en el cual él está involucrado y lamentablemente ha involucrado hasta un propio hijo de él. La segunda consideración, ¿cómo se conoció la corrupción en el campo petrolero? Carlos Pareja y Anuncelli, por los famosos Panama Papers de los periodistas alemanes, los señores Obermayer y Obermayer. ¿Cómo se conoció el caso de la corrupción de Odebrecht? A través de la Fiscalía del Brasil. Hemos visto que las autoridades de control aquí en el Ecuador no descubrían nada. ¿Por qué no descubrían nada? Porque estaban involucrados. Todos eran un mismo círculo. Entonces, todo era un mismo círculo. Los aparentes, en este caso, investigadores también podían resultar investigados. Y quien no busca no encuentra. Y de hecho el mismo caso de Carlos Poli, en el tema precisamente sobre los recursos y bienes públicos. El Contralor ha sido uno de los grandes mentalizadores y a su vez uno de los que dio lugar a que todos estos informes pudieran ser pasados en alto y por ello recibía sus... Una cosa espantosa. El Contralor de la Nación debe ser posiblemente la más alta autoridad moral que tenga el país, la reserva moral de una nación. Y estamos viendo que el señor Contralor Poli era ese alto cargo para sacar de lo que conocemos 10 millones, 12 millones de dólares de parte de Odebrecht. Pero en 10 años del ejercicio del poder, cuando todavía no se han empezado a investigar suficientemente los contratos petroleros, donde se han perdido miles de millones de dólares, solamente para ponerle referente, el precio del barril de petróleo, según investigación del diario El Universo de Guayaquil, cuando estaba en el mercado internacional en $75, nosotros los vendíamos en apenas $13 y pico. Un robo de $60 por cada barril de petróleo. Usted hace noticia nacional, la opinión pública permanente, es un referente nacional. Cuando esté en los medios nacionales, hágale referencia al fiscal Vaca, que dé una miradita para acá Manabí y que busque en los contratos que se hicieron, no solo en el Comité de Reconstrucción, sino en muchos contratos donde se habla de una sociedad aquí, de una autoridad provincial,
que era socio precisamente de Jorge Glass. Que hagan una miradita y que vean por acá cuántos actos de corrupción se han cometido. Posiblemente no tenemos, ni siquiera en el peor de nuestros pensamientos nos podemos acercar a lo que ha ocurrido en los 10 años del Correato. Estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares que entraron a las arcas del Estado. Escuchaba la otra vez a dos importantes representantes de las cámaras de la construcción del país que decían que las coimas en el sector de la construcción pública en algunos casos llegaban al 30% del valor contratado, con lo cual la mayoría de los contratistas quedaban casi quebrados porque tenían que entregarles sus utilidades y mucho más a los funcionarios públicos. Pero se la compensaban seguramente con otro contrato y otro contrato. Posiblemente. Con otros beneficios y canonjías. Se repiten, por lo menos en Manabí, se repiten en ni sé cuántos contratos y de alta monta. Lamentable, pero parece que esa práctica ha sido en el Ecuador entero, no solamente que es en Manabí, en el Ecuador entero, y cuando se investiguen también en la provincia del Guayas también se van a encontrar con seguramente novedades. Doctor, algunos juristas importantes dicen que en este proceso, más allá de la sentencia que mira solamente una pequeña parte de todos los delitos que posiblemente cometió el vicepresidente de la República, se han cometido errores procesales. Estos errores procesales, permítame ser abogado del diablo, permítame hilar fino, ir a la minucia, podrían provocar eventualmente la nulidad del proceso, podría ser esto deliberado, podría tratarse de un gran juego de ajedrez en el cual las cosas estén premeditadas precisamente para provocar eso, que este juicio a la postre no signifique nada, sino un gran escenario en el que se está practicando un sainete, le digo, en posición de abogado del diablo. No creo, porque las nulidades procesales tienen que ser, de acuerdo a lo que dicen los juristas, números clausus. Tienen que estar taxativamente determinados cuáles son los motivos de nulidad procesal. Y en lo que yo he observado del proceso, que ha llamado el interés de todos los abogados del país, se garantizaron al señor Jorge Glass y a todos los otros que han sido procesados todas las garantías del derecho al debido proceso. No se ha inobservado ninguna. En consecuencia, no creo que haya motivo de nulidad procesal. Los errores procesales que pueden haberse cometido, yo creo que fueron reparados con la sentencia. Provinieron de, a lo mejor, falta de experiencia de la Fiscalía, cuando en la etapa de instrucción, ya habiéndose puesto de manifiesto que habían otros delitos con nexo causal con la asociación ilícita, no hizo reformulación de cargos. Pero creo que eso de ahí, de forma alguna, ni es motivo de nulidad, ni impide que esas infracciones mayores sean acusadas en otros procesos que ya supuestamente están abiertos. Doctor, hemos escuchado con mucho interés la ratio decidendis en el juicio en los días pasados, y allí se enumeran, como ya bien lo señaló nuestro señor rector, el doctor Marcelo Farfán, otros delitos. ¿Será que hay la acuciosidad suficiente? Habíamos dicho hace un momento que no se investiga en este país, y obviamente aquello que no se busca no se encuentra. ¿Habrá la determinación, habrá el temple, habrá la hombría de bien para bucear profundo, caiga quien caiga, y poder encontrar todo aquello que está, yo diría, tapado por esta pátina que el correísmo forjó con mucho trabajo para no permitir que las cosas oscuras se ven? Yo tengo dudas de que se vaya a buscar y a sancionar en toda su dimensión las infracciones que han ocurrido en estos 10 años del Correato. Hay una ligazón política muy profunda, hay una especie de cordón umbilical múltiple entre todos los organismos de control creados, constituidos durante el Correato, que crea en algunos casos relaciones de afectos, compromisos de amistad que impiden que se investigue a profundidad y peor que se sancione. De allí que es imprescindible el triunfo que nosotros obtengamos, los ecuatorianos. Yo no tengo ningún vínculo con el señor presidente de la República, estoy hablando del triunfo de los ecuatorianos para que triunfe la consulta popular y haya el verdadero propósito de reinstitucionalizar el país para encontrar no solamente la senda democrática, sino del desarrollo de los ecuatorianos. El presidente Glass ha recibido una sentencia de 6 años. Ha dicho que no renunciará. Frente a ello, ¿qué hacer en la Asamblea Nacional para proceder a destituirlo? Hay varias opciones, ¿sí o no? En este caso, una por el abandono del cargo, cuyo caso sería posiblemente el enjuiciamiento directo.
Pero si mencionamos el tema de los delitos por los cuales podrían ser destituidos también y que están señalados en el artículo 129 de la Constitución, la asociación ilícita no se encuentra en aquello. Y de hecho significaría también pedirle informe de constitucionalidad a la Corte Constitucional para que pueda iniciarse el juicio. Esto significaría un entramado, generaría un tiempo y afectaría el desarrollo político de la campaña de la consulta popular, todo el mes de enero. ¿Qué pasará en eso, querido Enrique? El artículo 46 de la Constitución, que tiene concordancia con el 150, establece sin lugar a dudas que si transcurren 3 meses en que el vicepresidente de la República se ha ausentado de sus funciones, ipso iure, de puro derecho, pierde el cargo de vicepresidente. Pero tiene que declararlo. No tiene que declararlo nadie. No lo declara la Asamblea. La Asamblea no tiene por qué intervenir. Correcto. Esa es una disposición imperativa de orden constitucional. Eso ocurriría el día 2 de enero, que se cumplirían en este caso desde que el presidente está preso. Correcto. Correcto. Y ya estamos arrancando precisamente la campaña electoral por la consulta popular. Sí, por eso, a mi juicio me parece que es un error seguir insistiendo en el juicio político. Correcto. No hay por qué insistir en el juicio político. El señor Glass ha sido sentenciado. El señor Glass tuvo todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa. El señor Glass incurrió en esta ausencia definitiva contemplada en el artículo 150 de la Constitución ecuatoriana, en consecuencia de puro derecho, sin necesidad de ninguna aprobación, ni de Corte Constitucional, ni de Asamblea Nacional. El señor perdió la condición de vicepresidente de la República y eso de ahí lo faculta el presidente. ¿Y qué tal si se forma un interesante incidente debidamente, decíamos, provocado? El CAL viene y comienza ahora a tramitar un juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Con lo cual, automáticamente se genera una situación de confusión, de opiniones adversas, distintas, y va a convertirse en algún tema jurídico y va a complicar la campaña electoral. Sería una ingenuidad política de los asambleístas de oposición hacer ese tipo de juego. El CAL no está presidido por un oficialista, porque al final nunca hemos escuchado un pronunciamiento categórico del presidente que se deslinda de la vía de Correa. Sí, así es. Por eso es que me parece que sería un error. Yo no sé qué es lo que vaya a hacer el presidente de la Asamblea Nacional y los integrantes oficialistas que están en el CAL, pero creo que los asambleístas de oposición no deberían entrar en ese juego porque sería distraer al pueblo ecuatoriano de lo que es fundamental, que es lograr el triunfo de las 7 preguntas de la consulta para lograr reinstitucionalizar el Ecuador. Ojalá que no ocurra aquello. Doctor, y este elemento distractor del juicio político, visto así como usted bien lo analiza, lo único que hace es darle pantalla al vicepresidente y obviamente al expresidente de la República, que desde la distancia y desde su ático, en el que un poco enloquecido comienza a perorar sin sentido, para obviamente mostrarse, para otra vez conseguir ese rol protagónico al que estuvo acostumbrado. ¿Cómo cerrarle las puertas? Quizás sería entonces evitar cualquier nominación de este juicio político y dejarlo allí este momento. Sí, yo creo además que ya esto es un hecho consumado. El señor Glass ha tenido una sentencia, esa sentencia la puede él apelar, pero como es una sentencia que tiene una pena de 6 años de reclusión, la caducidad de la prisión preventiva no prescribe sino en 1 año. En contrario serían 6 meses. En consecuencia, él puede presentar las apelaciones que sean necesarias, pero eso no significa que va a salir en libertad, que va a evadir esta prisión preventiva. Por lo tanto, pasarán los 3 meses y el señor estará en ausencia definitiva del cargo y ya no es vicepresidente de la República. Se cumplirá la causal y entonces la Asamblea tendrá la oportunidad de designar a un nuevo vicepresidente de una terna que envíe el presidente de la República. Si no, nos vamos a otros anuncios institucionales y regresamos nuevamente con nuestro invitado para ir concluyendo sobre temas puntuales, consulta popular y su decisión de votar por el sí o por el no ante las preguntas que el pueblo ecuatoriano debe hacer. Ya volvemos.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en esta última parte con nuestro invitado, el doctor Enrique Herrería. Y pues, Enrique, rápidamente preguntas y respuestas en esta última parte. Los presidentes de la República no dictan acto administrativo ni celebran contratos, pero sin embargo dan disposiciones. Hemos visto ya en este caso, juicios y sentencia contra Glass por haber sido ministro de los sectores estratégicos, también de algunos otros funcionarios. Se entiende que hay responsabilidad del expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Podría enjuiciárselo? ¿Podría llegar la justicia hasta donde él? Debería investigárselo. Dice la Constitución, parece que es el artículo 223, de que no hay funcionario, Sí, 223 de la Constitución. 223. No hay funcionario exento de responsabilidades por las acciones y omisiones durante el ejercicio de su cargo. En consecuencia, Rafael Correa debió hace tiempo ser llamado por lo menos a rendir su versión en todos estos casos de corrupción que hay en el país, y después de las investigaciones pertinentes se exonerará él de toda responsabilidad o se lo inculpará. ¿No debe entonces sentirse sorprendido los ecuatorianos si se viene alguna indagación precisamente contra Rafael Vicente Correa Delgado? De forma alguna. Estamos viendo que en todos los países de América donde ha estado involucrada los contratos de Odebrecht han sido investigados y en algunos casos procesados los presidentes de la República, porque era increíble que siendo tan abierta la corrupción ellos no hubieran conocido nada. Doctor, me salto de tema porque se nos está quedando algo en el tintero, la independencia, la justicia. Hay mucha gente que reclama que la consulta popular no se está diciendo nada de esta intromisión que el Ejecutivo tiene de manera permanente en el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura, su representante, es un representante del Ejecutivo. La justicia debe ser, desde todo punto de vista, libérrima, absolutamente desprovista de cualquier anclaje con otro poder del Estado. ¿Por qué no se puso esa pregunta? ¿Qué pasa con la independencia de la justicia en el país? Bueno, hay la posibilidad, según la pregunta, con la reconfiguración del Consejo de Participación, que se manda a la casa a todo el Consejo de la Judicatura. Pero en particular quiero señalar, si en la historia del Ecuador... Y también podría ocurrir con los jueces, porque también han sido nominados por el Consejo de Participación Ciudadana. También. Hubiera sido posible, mejor, yo creo que en la consulta se debió haber incluido la posibilidad expresamente que se determine que toda la Corte Nacional tenía que ser cambiada. Pero en todo caso, hay esa posibilidad. Pero si alguien le ha hecho daño a la justicia a lo largo de todos los años de la República ha sido el doctor Gustavo Yal. Es una persona nociva, es una persona que utilizó el sistema de justicia como un instrumento de carácter político. El error inexcusable ha sido considerado en el mundo entero... Es que los jueces, su majestad, doctor. Una cosa abominable, porque era la intromisión de un órgano administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, en las atribuciones jurisdiccionales propias, únicas, privativas de los jueces, con el propósito de tenerlas sometido al quehacer político. Entonces, ¿podría caber una nueva posibilidad de enjuiciamiento político en la Asamblea a Gustavo Yal? Sí, claro, por supuesto. Una vez que se haga una recomposición de fuerzas al interior de la Asamblea. Pero particularmente tenemos que tener como aspiración los ecuatorianos que uno de los primeros funcionarios públicos que se tiene que ir ahora, que en esta reconfiguración con un nuevo consejo, es Gustavo Yal. Enrique Herrería Bonet votará sí a todas las 7 preguntas. Voy a votar sí, a pesar de que tengo reparos en un par de preguntas, pero voy a votar sí a todas las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Herrería. Gracias por venir a este programa de Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Gracias también, compañero Alberto Vélez, por participar siempre con nosotros en este programa. Y obviamente no podemos dejar de expresar también nuestra pública posición de votar sí a las 7 preguntas, porque eso nos va a permitir lograr
una nueva institucionalización en el Ecuador que tanto se requiere. Doctor, este programa enviará una escoba al señor presidente de la República para que termine de barrer todos los rezagos del Correa. Nos veremos Gracias. la próxima semana. Muchas gracias.